Y finalmente, después de mucho tiempo, se tuvo acceso a través de Perú 21. Perú 21 ha publicado el documento el día de hoy del informe de necropsia realizado al señor José Miguel Castro, mano derecha de Susana Villarán, quien apareció el día 29 de junio muerto en su habitación. Ese documento ha sido analizado por el doctor Pérez Arroyo, que se encuentra con nosotros. Él ha visto los detalles, consultado a propósito justamente de un periodista de Perú 21 y ha venido esta noche a conversar con nosotros sobre lo que encontró, la información, porque lo que entiendo es que la pericia apunta a que existió un corte limpio que hace muy difícil sostener que el mismo Castro se habría cortado el cuello. Eso quiere decir que, de acuerdo al análisis que usted ha hecho, doctor, buenas noches, gracias por estar con nosotros, esta persona no se habría quitado la vida de mano propia. Sí, en primer lugar, buenas noches y gracias por la convocatoria. Las características de la herida, efectivamente, marca una pauta de incompatibilidad, creo yo. ¿Qué dice el documento? A ver, entre otras cosas, obviamente señala cuál es la causa de la muerte, que es la herida esta a nivel cervical, pero que en términos de características lo que llamaba la atención es que es primero una herida continua, de un solo trazo, de un solo tajo, de un solo corte, de 27 centímetros, lo cual dista de un inicio que se decía que era de 14 centímetros o 13 centímetros. ¿27 centímetros? 27 centímetros. ¿De largo? De largo. O sea, claro, lo que pasa es que el cuello tiene una circunferencia, obviamente tienes que estirarle dentro de la lógica de un análisis mucho más profuso que se practica en un protocolo de pericia necrótica o de necropsia. Sí, recuerdo que se mencionó en un primer momento 14. A raíz de las imágenes y el primer reporte policial decía 14 centímetros. Así es, pero claro. Que es un solo lado, pero 27 es como que... 27 de un lado a lado y atendiendo obviamente la circunferencia y las hendiduras por las características del cuello, ¿no? Luego la profundidad. La profundidad del corte es de 4.5 centímetros hacia abajo, es decir, 4 o 5 centímetros por debajo de la piel, lo cual obviamente, si tienes ya añadidas esas características, un corte limpio, continuo, liso, y además con una profundidad de esas características, de solo imaginarse una persona que pueda suicidarse en esos términos es prácticamente imposible bajo regla de experiencia y bajo conocimiento científico pericial además, ¿no? ¿Es el único dato que hay? Dice herida punzocortante lineal de bordes lisos, hemorrágicos, retracción cutánea que se extiende desde la cara lateral izquierda hasta la cara lateral derecha. De oreja a oreja. Atravesando la región anterior cervical. La conclusión es traumatismo cervical abierto por elemento con punta, filo y u hoja que ocasionó la muerte. Ahora, el documento no establece, no puede determinar si esto fue un crimen o si se trató de un suicidio. Ningún documento pericial tiene esa competencia. ¿Quién decide eso? Eso lo decide el fiscal. El fiscal, a partir de ese elemento indiciario que es en función al tema de la pericia de necropsia, del informe de necropsia, y otras circunstancias en la escena del crimen, en la escena del hallazgo pero del además, cuerpo, ¿no? Permítame, por favor, porque aquí tenemos las conclusiones de lo que fue en el momento el informe de la policía. Correcto, dice, la forma de muerte corresponde a suicidio, habiendo entonces descartado la participación de terceros por ausencia de signos de lucha, ingreso forzado u otros indicios criminales. Pero se dice que los cuerpos o los cadáveres hablan. Y en este caso parece que el cadáver habló. Clarísimamente, ¿no? Porque además la policía cuando hace esa conclusión lo hace con desconocimiento de otras circunstancias. Porque si bien es cierto, ellos están haciendo la investigación a nivel preliminar, la fiscalía y el fiscal también tiene otros elementos de trabajo. Por ejemplo, habría que preguntarle a ese cuerpo de policía que ahí ha hecho está, ese mira el informe. documento, lo estamos viendo en pantalla, lo acabamos de colocar. Sí. Claramente lo he visto en Epicentro, me parece. Sí, que dice, salió. la forma de muerte corresponde a suicidio. ¿Fue un adelanto de opinión? Porque Yo en creo ese que momento un adelanto no sé... irresponsable de opinión. Adelanto irresponsable, Yo diría creo que usted. sí, así es. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que la policía no ha tenido en cuenta. Por ejemplo. Por ejemplo, la lectura de los teléfonos. ¿Se ha abierto los teléfonos? ¿Se ha tenido en cuenta lo que se ha establecido a partir de este informe de necropsia forense del Ministerio Público? Es decir,
Solamente el fiscal finalmente es el que puede determinar si estamos ante un suicidio o estamos ante un homicidio. No la policía. La policía está bien, es competente para investigar, pero no es competente ahora, para concluir. claro, pero ahora que la investigación queda en manos, por lo menos la primera etapa de la investigación de la policía, ¿qué es lo que va a pasar con estos resultados? ¿Quién determina Nada, si continúa el fiscal, o no? siempre el fiscal. Siempre el fiscal. Siempre el fiscal. La policía puede investigar todo lo que quiera y hacer conclusiones preliminares si quiere. Pero obviamente la conclusión final y quien va a llevar esto a un archivo o a una instación de un procedimiento penal es el fiscal. Hay un comentario que usted hace, además del tajo de la herida. Dice, a esta persona se le ha dejado en inconsciencia y a partir de ese estado se ha operado de esta manera, es decir, el corte. Es decir, alguien lo dejó inconsciente antes. ¿Él estaba inconsciente cuando se realizó el corte? Esa lectura es compatible con lo que dice la policía en el sentido de que no hay maniobras defensivas. ¿Quién no se defiende? Obviamente la persona que se suicida o la persona que está en estado de inconsciencia. Porque si la pones en estado de inconsciencia, obviamente puedes hacer con el cuerpo lo que te dé la gana, entre ellos cortarle el cuello de oreja a oreja. Entonces, si todas esas características de la herida me llevan a pensar de que no fue él el que se propició esa herida de necesidad mortal, entonces la otra hipótesis de trabajo es que hubo un estado de inconsciencia previo. Ahora, el hecho de que no haya maniobras defensivas... Claro, si hubiera un ataque con la persona consciente, hubiera signos de forcejeo. Signos de defensa. De defensa, maniobras correcto. defensivas. Maniobras defensivas es el término correcto. Y en este caso, no. No la hay, pero claro, hay que buscar la respuesta de por qué no hay maniobras defensivas, ¿no? Y la única, o de las pocas que puedan quedar, es que efectivamente hubo un estado de inconsciencia propiciado no solamente por un golpe, sino también por un forzamiento hipóxico, es decir, por un asfixiamiento. Y la necropsia, ¿ha tenido una indicación de la producción? A ver, si le iba a preguntar por la necropsia establece o puede dar cuenta, por ejemplo, de si esta persona tenía algún tipo de sustancia, un somnífero o algo por el estilo. A ver, una necropsia tiene dos niveles, el macroscópico, es decir, la observación, muy detallada, por cierto, a nivel de este informe, y otro, el microscopio, el análisis de órganos. En este caso no he tenido a la vista ese informe, si es que lo hubiere. Pero la Fiscalía podría solicitarlo. Pero la Fiscalía puede no solamente solicitarlo, yo creo que incluso ha podido haberla ya solicitado y probablemente también está en reserva. Es decir, hay maniobras, hay estrategias desde el ámbito de la investigación que no hay que descartar de momento, ¿no? También se habla de la teoría del crimen y el testimonio de la viuda, de la señora Paula Maguiña Ugarte. Así es. Ella en su manifestación mencionó, bueno, al alcalde de Lima, dijo que fue consultada sobre quién podría hacerle daño, porque algo cierto es, al margen de lo que ella haya dicho y de los nombres que haya mencionado, que parece que él sí le había comentado a su esposa que temía por su integridad. Es decir, sí había una preocupación. Bueno, el alcalde le responde a Perú 21 que no, que él no tiene ninguna información y que por el contrario lo han silenciado justamente y que ese crimen debe ser investigado, es lo que ha dicho el alcalde. Lo único que no quería, dice el testimonio de la esposa, era la exposición mediática. Habían hecho planes incluso, ¿no? Planes a futuro con su difunto esposo una vez que concluyera el juicio. Esto es una declaración del 3 de julio último. Él quería reinsertarse laboralmente y esperaba que cuando pasara el juicio y todo se esclareciera pudiéramos reunirnos como familia. Tenía un proyecto de vida. ¿Se ha comunicado a usted o lo ha llamado la familia? No, en absoluto. No se han contactado. La única persona que se ha comunicado conmigo para hacerme la consulta es Álvaro Reyes de Perú 21. Nadie más. Lo que toca ahora entonces es que esto lo continúe investigando la Fiscalía. Desde luego. ¿Quién tiene que determinar al final si fue suicidio o no? La Fiscalía. Un fiscal. El fiscal, porque no me extrañaría que el fiscal, a partir de todos estos elementos, o amplíe la investigación o la declare compleja en razón a que hay mucho cabo suelto todavía que atar. Por ejemplo, ¿no? En el momento de los hechos, ¿habían personas que necesariamente eran de la familia o habían gente extraña a la familia? ¿Qué otras circunstancias familiares podían llamar la atención al fiscal al momento de hacer las indagaciones? ¿A quién citaría el fiscal, por ejemplo? Bueno, a todo el entorno, básicamente. A la esposa. A los hijos, a los amigos de los hijos. A quienes estaban en la casa. Así es, a los amigos de los hijos. Hay temas que también están saltando a la luz ahora en razón a la participación del señor Castro en el asunto de Villarán,
pero también el pasado judicial de Castro, ¿no? ¿En qué otros temas judiciales ha estado también Castro? Es decir, el abanico de posibilidades ¿Se refiere usted todavía... a lo de la caja municipal? Bueno, hay muchas posibilidades a partir de esos datos que van saliendo a la luz también en los últimos días, ¿no? Y las empresas vinculadas con el alcalde, Rafael López Aliaga. Bueno, eso es lo que ha dejado traslucir la versión de su señora esposa, cuando ha sostenido lo que ha dicho y ya es conocido en prensa también. Si se consultaba por la policía sobre si conocía de alguna persona, él le responde, o ella dice, siempre me dijo que tenía enemigos que querían hacerle daño. Se le pidió que diera nombres o datos de esas personas y ella contestó, alguna vez me ha mencionado algunos nombres de personas y empresas que podrían verse perjudicados con el caso. El único que recuerdo es del alcalde López Aliaga, de las empresas eran de los medios, dice. Pero no recuerdo bien, no podría especificar. Y ahí está el documento, ¿no? Donde dice querían hacerle daño y ahí menciona lo siguiente, ¿no? Y curiosamente, en efecto, como usted dice, había una investigación pendiente no solo por el caso Villarán, sino también por algún favorecimiento a empresas vinculadas al señor López Aliaga. Consultado por el diario Perú 21, el alcalde, ¿no? Y de DL Reporteros reveló que Castro era presidente del directorio de la Caja Municipal durante la gestión de Villarán, cuando la entidad contrató de forma irregular, según el reporte de prensa, con 2 empresas de López Aliaga para la colocación de bonos. La Fiscalía inició una investigación y advirtió que el acuerdo suscrito con ambas compañías, Acres Sociedad Titulizadora y Acres Finance Sociedad Anónima, se hizo sin que existiera una necesidad real, ¿no? Bueno. Dejémosle al fiscal a que haga su trabajo. Como reitero, ¿qué impacto tiene esto? Y ahí apelo a su experiencia también como abogado, como hombre de leyes, en el caso Villarán. ¿Cómo queda el caso Villarán? Porque la señora Villarán dice, solamente él y yo sabíamos. Y claro, una organización criminal, que es lo que se le atribuye a ella, necesita de más de 2 personas. Desde luego. Y también hay otra lógica en organizaciones criminales, que es el compartimiento estanco, ¿no? Es decir, la información de uno no lo comparte con otro. Y si finalmente hay una cúspide muy cerrada, la información va a quedar en esa cúspide también. Por eso, ¿qué impacto tiene en el juicio contra la señora Villarán que desaparezca José Miguel Castro? A ver, José Miguel Castro, hasta donde se sabe, estaba postulando para ser colaborador eficaz. Luego se determinó que no iba a ser colaborador, o que se descartó. Bueno, la muerte misma del señor José Miguel Castro hace imposible que eso continúe. Al no haber una sentencia de colaboración, lo único que pueda quedar son los documentos que él haya aportado. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es qué documentos aportó al momento de hacer su postulación y que, en definitiva, aun cuando no ha sido corroborado y no existe una sentencia de homologación, puede dar alguna información también. ¿Puede impactar? Creo que sí puede impactar negativamente, pero en razón a la documentación, como reitero, que ha podido él aportar a su postulación a colaboración, yo creo que sí también puede dar algún resultado positivo a ello, ¿no? Bueno, ¿y cuánto tiempo tiene la Fiscalía para determinar lo que ocurrió o no hay plazo? No, en función del tema de la muerte, pues obviamente si es que el fiscal amplía la investigación o la declara compleja, pues obviamente el plazo es de 8 meses, ¿no? 8 meses. 8 meses, así es. Y para determinar si fue homicidio, 8 meses. Claro. Para finalmente tenga una palabra final. Claro, y va a tener que llamar a declarar a todos los que se ha mencionado. ¿Qué significa todos? Es decir, la esposa, los hijos. Hasta el alcalde López Aliaga, inclusive. Incluso el alcalde lo podría llamar. Si es que entra en esa hipótesis o en estas aportaciones que ha hecho la esposa, igual podría también preguntarle por lo que... ¿O a los representantes de las empresas? También, es decir, tiene que indagar todas las posibilidades. Porque ya sabemos, o por lo menos desde la experiencia, como reitero, no es una muerte pacífica la que ha tenido el señor. Es decir, la sospecha de un homicidio es clara. Entonces, ¿usted lo que hay no que duda de eso? Porque lo está afirmando con mucha seguridad. La experiencia me dice que eso no es compatible con un suicidio. No puedo decir si es un homicidio, pero la experiencia me dice que no es compatible con un suicidio. Yo no soy el fiscal y no conozco más detalles de la investigación, solamente la conoce el fiscal. Alguien tendría que haberse cortado, pero sobre todo por la profundidad, ¿no? Imagínese usted. En un solo tajo, a gran profundidad y con gran trayectoria. Muy raro, muy raro. Así Doctor, es. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que el fiscal tenga que decir al final y a conocer todo el documento también. El otro análisis que parece todavía no se conoce, para saber si hubo o no alguna sustancia que pudo haber provocado el estado de inconsciencia de pronto
en José Miguel Gasso. Muchas gracias. Gracias a usted. Nuevamente. Muy bien. Vamos